Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yunti Podcast. Mi nombre es Bárbara. Ustedes a lo mejor ya me han visto en episodios anteriores. Estamos en nuestra temporada número 2 para hablar de educación, de salud mental, de salud y de varios temas relacionados con lo que nos convoca en nuestra área. Hoy tenemos un tema urgente, un tema que se ha hecho muy latente en los últimos años y para eso nos acompaña Francisca Bascuñán, que es abogada de la Universidad Católica con formación en asesoramiento educativo familiar, ¿no es cierto? Muy vinculada con la convivencia escolar y ¿qué mejor que tú para que nos cuentes un poquito más de ti? A ver si yo no metí las patas ya. No, para nada, súper bien. Bueno, junto con eso, tengo una trayectoria profesional bastante excepcional y rara porque partí trabajando en los colegios, desde dentro de los colegios, siendo profesora jefe de un curso, después profesora asignatura, coordinadora de ciclo, subdirectora, en fin, distintas funciones dentro del colegio. Y además de eso, que me ha servido mucho para hacer los acompañamientos a los colegios, porque es totalmente distinto cuando habla un abogado desde lejos, desde la distancia, que una persona que ha estado con el delantal cuidando patios y teniendo entrevistas con los papás. Entonces eso me ha servido muchísimo para abrir y matar prejuicios en la gente de los colegios. Y junto con eso, contarte que soy madre de 6 hijos, 5 hombres y una mujer, y por lo tanto mis estancias prolongadas en la oficina de inspectoría, en la subdirección para pedirle que por favor no me echen a uno de ellos, etcétera, me dio también esa doble mirada, te fijas, de cómo los papás tienen que estar de a caballo y en colaboración con los colegios y no en especie como de trinchera en relación con el colegio. Y eso también me ha abierto muchas puertas para trabajar tanto con los profesores, con los directivos y también en talleres de papá. Súper. También hiciste una especialización en disciplina positiva. Sí. Vamos a conversar un poquito de eso, así que va a estar bien interesante. Sí. Súper. Bueno, la convivencia escolar se ha tornado, yo creo que, y lo hemos conversado en varios capítulos, como posterior a la pandemia hubo como un remesón y pareciera ser que las cosas que ya venían así como flotando en el aire en los colegios, bueno, y en la vida cotidiana de todas las personas finalmente, pero pareciera ser que luego de la pandemia hubo como un estallido de varias situaciones, de varias cosas relevantes. Hoy día la convivencia con las nuevas políticas que salieron hace poquito también de convivencia escolar, que son del 2024 hasta el 2030, ¿no es cierto? Nos traen varias cosas a colación, digamos. ¿Qué elementos ves tú relevantes de esta nueva política, de continuidad, de cambio que necesitamos en este nuevo marco orientador y en la situación actual en el fondo? Sí, a ver, yo creo que la nueva política, de partida cambia el nombre, ya no hablamos de convivencia escolar, hablamos de convivencia educativa y así las distintas políticas públicas. Creo que pone el foco en temas que para mi gusto son súper esenciales. Primero habla de un concepto nuevo que es el cuidado colectivo, en el sentido de que ya no solamente voy a ver la convivencia en el fondo como la instancia relacional entre los distintos miembros del colegio, sino que una unidad, pilar fundamental de la gestión de calidad de un colegio, como el espacio de bienestar y en beneficio de todos los que están incorporados dentro de esta triada, ¿no es cierto? Profesores, apoderados y estudiantes. Y el segundo eje esencial de trabajo es la idea de la inclusión, desde el punto de vista de la apertura a la diversidad en el aula, que creo que hoy día es fundamental, que si bien es cierto ya viene desde la Ley de Inclusión del año 2015 siendo como un punto de trabajo sistemático dentro de las políticas públicas en educación y en otros aspectos sin duda, ¿no es cierto? Pero en el ámbito de la educación creo que esta política en el fondo le da el énfasis que es necesario para instalar la inclusión en el fondo con una mirada absolutamente integral que yo creo que hoy día hace una falta enorme. Eso. Y también sigue manteniendo la idea, ¿no es cierto?, como un eje de continuidad de la importancia de considerar la convivencia escolar desde el eje formativo, no desde el eje sancionatorio, que era la mirada antigua, ¿no es cierto? Los directores de colegio antiguamente decían, Juanito
se agarró en el patio, Juanito se va, mañana se va, hoy día no. Juanito queda, Juanito hay que formarlo, hay que ayudarlo a que cambie de actitud, etc. Y la medida disciplinaria es la última de la lista. Eso creo que es súper importante, porque además le entrega al colegio, en el fondo viene digamos como a insistir en que el colegio es una instancia formadora de niños, niñas y adolescentes. No es una instancia en que yo me quedo con una selección y los demás fuera. Sí, ese es un tremendo cambio y que yo creo que es un cambio cultural que nos ha costado harto, porque claro, estos procesos no son rápidos de ejecutar, ¿no es cierto? Pero efectivamente tiene que ver con el hacerse cargo, con el interés superior del niño y de la niña, ¿no es cierto? Me imagino que también, bueno, tú sabrás más de derecho que yo, pero con políticas internacionales a las que Chile también ha hecho parte, ¿no es cierto? Sí, claro. Y sin duda las políticas relacionadas con niñez y adolescencia desde el punto de vista de la garantía y la protección de sus derechos, el concepto, digamos, por ejemplo, de la incorporación de la educación con identidad de género, ¿no es cierto?, desde la perspectiva en resguardo de los derechos de las niñas, ¿no es cierto? Hay muchas digamos, conceptos y principios que vienen desde los tratados internacionales que las políticas públicas en educación los han adoptado. Sin embargo, todo eso, si bien es cierto, en la declaración están muy bien, y sin duda, ¿no es cierto?, ¿quién más que uno quisiera que todos tuvieran lugar, que la diversidad fuera la tónica de todas las aulas de nuestro país, porque la vida es diversa? O sea, yo tengo que enseñar a ser buenos ciudadanos a los niños, en el fondo, desde que entran a preescolar. No nace por generación espontánea la ciudadanía cuando tienen 18 años y pueden votar. Claro. ¿Te das cuenta? La tengo que ir provocando intencionada y sistemáticamente desde que son pequeños. Pero siento que muchas de esas declaraciones que están muy bien y que sin duda en el fondo resguardan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hoy día en el aula no se están viviendo de la manera que debiera ser. Sí, justamente ese tema quería tocar. En el papel aguanta mucho, como dice la frase. Tú hablaste de, por ejemplo, tu rol como apoderada o tu rol como profesor, porque al final la comunidad educativa, la comunidad escolar, el entorno personal docente y no docente, los padres, los cuidadores, que a veces no son los padres, esperamos, ¿no es cierto?, que estén empapados de esto, pero ¿qué hacemos para que eso llegue a la realidad, para que sea algo tangible como en el espacio que habitamos? Bueno, yo trabajo desde la Fundación para la Convivencia Digital en este asesoramiento normativo y el acompañamiento de los colegios, y estoy en contacto permanente, diario, con al menos 268 encargados de convivencia escolar de distintas realidades de Chile, que es el WhatsApp que tenemos, ¿no es cierto?, los que están inscritos ahí. Y de verdad que la dinámica diaria es impresionante. Situaciones de violencia, alumnos que le pegan a los profesores, alumnos que se pelean en el patio, situación de niños desregulados de una manera impresionante, situaciones de microtráfico. Tuvimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, una redada de la PDI dentro de un colegio por microtráfico de estudiantes de los cursos de enseñanza media respecto de los más pequeños, por ejemplo. Situaciones que hoy día se están viviendo y que estresan el mundo escolar de una manera permanente y que yo lo siento muy alejada de las declaraciones de la autoridad. La política pública, las declaraciones que uno mira en las introducciones de la normativa escolar son maravillosas. De verdad que si nosotros pudiéramos hacer la bajada real y concreta de todo lo que en estas políticas se declara a lo que se está viviendo hoy día en el aula, no tendríamos problemas. Yo siempre digo, si en este país se cumplieran las garantías de protección de la ley de niñez, ¿no es cierto?, de la 21.430, es que en Chile no habría ni un niño necesitado de nada. Y eso no es así. La realidad me dice una cosa totalmente diferente. Yo creo que esta realidad que se está viviendo en los colegios
esta distancia que tiene la realidad, en definitiva, con lo que las políticas públicas declaran, está estresando de una manera tremendamente significativa a las comunidades escolares. Y siento, por lo que me toca vivir, yo trabajo mucho haciendo talleres, voy a colegio, anteayer estuve en Melipilla, la semana pasada en Temuco, ahora me voy de nuevo a Temuco, estoy en distintas comunas de Santiago, con distintas realidades sociales. Claro. Siento que están las comunidades escolares tremendamente estresadas por situaciones, en el fondo, para las que no están preparados para resolver. ¿Te fijas? ¿Cómo resolver esa necesidad? ¿O cuál es el elemento clave que tú ves ahí para, por lo menos, destrabar un poco todo esto que se está viviendo? Más reglamento, conocer a lo mejor la normativa legal que avala a los profesores. ¿Cuál podría ser un factor para buscar, digamos, una medida de avance en toda esta temática? Los colegios, hoy día, el mundo escolar está tremendamente normado. O sea, yo siento que es una de las áreas de gestión estatal que tiene mayor reglamentación. ¿Ya? Tenemos normas constitucionales, legales, normas administrativas, reglamentos, decretos, protocolos, etcétera, que regulan hoy día la función de los colegios. ¿Ya? Eso existe, pero no necesariamente están bien aplicados, porque al final del día, toda esta normativa que tiene mucho de legal, ¿no es cierto?, de una mirada desde la norma, los profesionales que están en los colegios, que la mayoría de ellos son profesores, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, no han tenido la formación inicial docente en que al menos se les hayan explicado los conceptos básicos. Entonces, al final del día, tienen que regular la convivencia escolar con normas que no comprenden del todo cuáles son las razones de base para aplicar lo que están aplicando. Te pongo un ejemplo. Hoy día, el niño, niña y adolescente se considera en todas las normas, regulaciones sobre infancia y adolescencia como sujeto de derecho, ¿no es cierto? A él hay que preguntarle, él tiene derecho a voz, tiene derecho a estar informado, a participar, etcétera, etcétera. Pero en los colegios, por ejemplo, cuando yo tengo que activar un protocolo de maltrato porque ese estudiante, no sé, le pegó a un compañero en el patio, ¿no es cierto?, y le provocó un sangramiento de nariz o lo que sea, los colegios instintivamente van y citan al apoderado, pero nunca le informan al niño. ¿Te das cuenta? De que se activa un procedimiento, de que él tiene derecho a presentar sus descargos, en que va a haber una resolución que va a significar quizás una medida disciplinaria, etcétera. No lo miran, no se le informa. Y después, que sucede en la mayoría de los casos, cuando aparece una denuncia en la superintendencia, una de las cosas que le va a decir al colegio: usted aplicó mal el protocolo. ¿Y por qué va a decir el colegio? Bueno, porque, por ejemplo, no le informó nunca al estudiante que estaba sucediendo. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, quienes están ejerciendo la función en convivencia escolar deben aplicar instrumentos que, si bien es cierto, los arman bien, ¿no es cierto?, porque hay instrucciones, hay orientaciones, pero en la aplicación les falta la formación procesal, digo yo, ¿no es cierto?, para comprender la razón de fondo que hay detrás, digamos, de cada una de esas acciones. ¿Me fijas? O aplican una medida, por ejemplo, hoy día en la mayoría de los colegios suspenden a los alumnos. Yo estuve en un colegio en Melipilla esta semana en que ya ahora, en la primera semana de abril, habían más de 75 alumnos suspendidos y más de 250 protocolos abiertos de convivencia escolar para un universo de 1.000 y tantos alumnos. ¿Te das cuenta? O sea, el 25% de los alumnos están metidos dentro de un procedimiento de convivencia escolar. Eso pareciera como que es una locura. ¿Te fijas? Entonces, claro, hoy día hay normativa, hay regulación, pero yo siento que la autoridad está muy lejana en esta mirada, ¿no es cierto? Y también en la asistencia técnica que le está dando a los colegios,
Por ejemplo, la superintendencia tiene canales de información, pero llegar a conseguir que te contesten en la superintendencia, tienes que destinar al menos una mañana completa a una persona dentro de tu colegio para que esté llamando persistentemente al call center de la superintendencia. ¿Ya? Están ocurriendo ese tipo de cosas. Junto con esa situación, hoy día en la mayoría de los colegios, ¿no es cierto?, tenemos incorporado el concepto del aula inclusiva, en que en esa aula inclusiva hay niños que son neurotípicos y niños que son neurodivergentes, pero no necesariamente los profesores que atienden a estos niños conocen las características de ese niño neurodivergente, ¿te fijas? No estaba dentro de su formación inicial docente. Hay escuelas de educación diferencial, ¿no es cierto? Facultades que tienen la carrera de educación diferencial, pero la chica o el chico que estudió educación básica y que es profesor de educación básica probablemente nunca tuvo durante su carrera ni un crédito que hablara sobre educación diferencial. Ahí hay una mirada bien importante de la formación inicial docente que, Francisca, no es la primera vez que lo conversamos, lo hemos hablado como en varios episodios, sobre esta necesidad de que los profesores dentro de su malla en todas las universidades tengan una formación integral, porque finalmente, claro, tú hablaste de los encargados de convivencia, ellos también son profesores muchas veces, sí. No necesariamente son de otras áreas y con una formación docente a lo mejor, no sé, en un conocimiento disciplinar que no tiene nada que ver son formaciones posteriores que posiblemente ellos van tomando, pero al inicio, ¿no es cierto?, en la práctica, lo que se encuentran en la universidad con lo que van a observar en la realidad en un colegio, dista mucho de la necesidad que hoy día tienen ellos para trabajar en aula. Y si tú lo miras para el encargado de convivencia, es una realidad bien estresante. Imagínate cómo puede ser para un profesor que además, yo hablo mucho del concepto de violencia ambiental y lo trabajo mucho cuando me toca hacer talleres sobre violencia escolar en los colegios. Hablo mucho del concepto de violencia ambiental desde el punto de vista de hacer conciencia de que es un tema del que me tengo que preocupar. ¿A qué se refiere la violencia ambiental? Hoy día, por norma, ¿no es cierto?, mi cupo máximo de alumnos en los colegios que reciben aportes del Estado, que en Chile es más del 80%, en esos colegios yo puedo meter hasta 45 alumnos por sala. ¿Ya? Que es un número que ya... Es un número de locos. Y en ese contexto, además le tengo que incorporar un factor más, que la Ley General de Urbanismo y Construcción señala que estructuralmente el espacio, digamos, hábil de un aula de clases es 1,1 metro cuadrado por niño, por alumno. Entonces, cosa que no siempre se cumple, porque además, piensa tú cuánto es un cuadrado de 1,1 metro. Es este espacio, y en ese espacio imagina el pupitre, de hecho, y la... El pupitre, el estudiante, la silla y la mochila, solo por eso. Imagínate que hoy día muchos colegios declaran, y el programa de integración escolar, el programa PIE lo dice, ¿no es cierto?, que ellos por PIE pueden tener 5 cubiertos, digamos, desde la subvención, 5 alumnos con necesidades educativas especiales transitorias y 2 permanentes. Hoy día la realidad se revirtió. Hay muchos más alumnos con necesidades educativas permanentes versus las transitorias, que por tener 2 cupos quedan en el fondo fuera de la posibilidad de ese programa de integración. Pero siguen estando en la sala. ¿Y quién se hace cargo de ellos? ¿De qué manera puedo yo resolver adecuada y pacíficamente una situación de desregulación emocional y conductual si tengo además 1,1 metro cuadrado para ese niño? ¿Te fijas? Y todo eso yo no lo veo de alguna manera reflejado en una intención positiva de la autoridad política de trabajarlo con los colegios. Por de pronto, por ejemplo, toda la nueva ley de convivencia educativa, todas las nuevas políticas, no hay partida presupuestaria en el Ministerio de Educación para aumentar el financiamiento de ninguna de estas necesidades, ¿te fijas? Entonces, eso
Y la realidad que están viviendo hoy día los profesores en sala provoca un estrés muy fuerte. Sí, esto es como una sensación de olla a presión constantemente, y esto no viene de las políticas actuales, son políticas que históricamente en educación siempre es una cartera, yo creo que es bastante compleja y donde hay muchas situaciones que resolver, partiendo por algo que han solicitado hace mucho tiempo los profesores, que es la cantidad de estudiantes por sala. Así es. Eso es algo que todavía como país yo creo no logramos resolver. Sí. Una tremenda elemento a analizar. Pero, sí, claro. Tú la primera pregunta que me hiciste me hablaba sobre salud mental. Y yo creo que es un ingrediente que hay que ponerla hay que traerlo a colación. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucedía prepandemia, ¿no es cierto? En que, si bien es cierto, ya había un alto nivel de estrés desde el punto de vista del aprendizaje socioemocional en los estudiantes, no había habido tanto diagnóstico, tanto abordaje, digamos, desde el punto de vista de la salud mental. Antes era más bien, no sé manejar muy bien mis emociones. Hoy día los profesores están teniendo que desarrollar sus clases con muchos niños en sala que tienen un diagnóstico, o bien que tienen exigencias desde las derivaciones externas para un tratamiento particular. Entonces sucede, y esto en parte es lo que me dicen los profesores también, hoy día tengo que hacer mi clase a la carta de mis alumnos. Y por Dios, ¿qué puede significar, digamos, una sensación como de agobio para un profesor que no solamente tiene que preparar la clase para 45, sino que tiene que preparar la clase para 10, para 4, para 6, porque te fijas, cada uno de esos niños necesita una adecuación curricular especial, necesita un abordaje de la convivencia escolar especial. Entonces, eso está estresando el sistema hoy día de una manera muy, muy fuerte. Y no estamos considerando, yo veía una foto en redes sociales que me quedó como marcada, porque en realidad salía una foto de las mesitas, digamos, y en cada mesa había mis papás pelearon anoche, no sé, una situación de mi abuelito está enfermo, y un montón de otras condiciones de la vida que no necesariamente tienen que ver con situaciones de estudiantes con neurodivergencia, ¿no es cierto?, sino que también con cómo estamos enfrentando varios procesos que obviamente van a afectar a los estudiantes en la sala. Así es. Y que han existido siempre también. Así es. O sea, la cantidad de cosas que se encuentran en el aula hoy día es muy difícil de abordar y muy agobiante para los profesores, como decía. Y eso ha traído, que no sé si ustedes en la experiencia lo han visto también, muchos profesores que están dejando el sistema escolar. Sí. Hay una baja, hoy día, marzo, yo miraba redes sociales, LinkedIn, lleno de colegios en marzo, mitad de marzo, buscando profesores. O sea, algo preocupante también. ¿Cómo observan ustedes eso, la cantidad de los profes que están con licencia? Sí, o buscando mírate la noticia de hoy día en la mañana de esta escuelita Rayito de Sol, algo así se llama, en Quilicura, que estaban las tías del aseo haciendo clase. ¿Qué pasó ahí? Es que los profesores no están porque ya están con licencia. El año pasado me tocó trabajar con una red de colegios en que ellos estaban muy, satisfechos con sus logros desde el punto de vista, digamos, de la permanencia de sus profesores, etc. Y me decía, Francisca, pasamos de la regla 60-40 a la regla 70-30. Y dice, ¿qué será esto? Claro, 60 profesores en sala, 40 con licencia, a 70 profesores en sala, 30 con licencia. ¿Te imaginas lo que significa eso? ¿Qué hago? Porque tampoco están los recursos para contratar profesores reemplazantes de manera permanente. Tampoco puedo tener 2 profesores para un mismo curso porque tampoco me dan los números, no tengo los espacios, no hay oferta programática tampoco de las distintas, de ofertas de trabajo, ni egresados de las carreras. Entonces, de verdad que el sistema está siendo bien complejo.
Y por eso que muchas veces cuando estoy acompañando a los directores de colegios les hago siempre la recomendación: traten bien a sus profesores, cuiden a su gente, no se olviden de reconocerle en positivo las cosas. Si van a observar una clase, lo primero que hablen sea de lo bueno que hizo este aspecto y nunca el error, sino que la oportunidad de mejora. ¿Te das cuenta? Sí. Porque de alguna manera ellos tienen que sentir que tienen espaldas, que hay gente que los va a proteger, y en el escenario hoy día de las situaciones de violencia escolar contra los profesores, con mucha más razón. ¿Cómo se está abordando ese tipo de temas a nivel legal? A ver, la violencia escolar hacia el profesor ha ido creciendo. Las estadísticas de la superintendencia y de algunas fundaciones que han trabajado el tema en los últimos tiempos nos hablan en el fondo de un aumento. La superintendencia dice que hubo 91 denuncias el año pasado, pero esa es una cifra que no es real, porque los profesores no denuncian las situaciones y hay una cifra oculta mucho por sobre esa, sin duda. Y no denuncian por varias razones. Una de ellas porque se sienten humillados, ¿ya? Que es un tema súper complejo. Y en ese contexto, los colegios tienen estructuras tanto desde la prevención de la violencia en general, no solo hacia los profesores, y también protocolos de actuación. Hay un protocolo específico que deben tener todos los colegios, que es el protocolo de maltrato, acoso y violencia escolar, en que se tiene que considerar el modo como se aborda la violencia, tanto del estudiante hacia su profesor o asistente de la educación, y la violencia del apoderado hacia algún funcionario del colegio. Está estructurado de esa manera y eventualmente en situaciones, digamos, graves, ¿no es cierto?, lesiones graves, atentados graves contra la honra, el prestigio profesional, etcétera, pueden significar la apertura a un proceso disciplinario de cancelación de matrícula o incluso de expulsión. Eso existe en la norma, se aplica, etcétera, ya desde antes. Y junto con eso, a partir de agosto del año pasado, del 1 de agosto, aparece la Ley Carin, ¿no es cierto? Y la Ley Carin tiene una figura específica que en el caso de los colegios se aplica de una manera bien particular, que es la figura de la violencia en el trabajo. Violencia en el trabajo, toda aquella que provenga de una tercera persona que no forma parte de la relación laboral, ¿no es cierto? Y en el caso del colegio, relación laboral, sostenedor, funcionario, terceros, los primera línea, estudiantes y apoderados, ¿no es cierto? Pero al final del día, toda esta parafernalia de activar un procedimiento escolar, activar un procedimiento de denuncia y de investigación de Ley Carin, etcétera, todo llega a una posibilidad bastante, digamos, insuficiente para mi gusto desde el punto de vista de darle la verdadera protección que requiere el profesor. Para el estudiante, sí, eventualmente yo podría llegar a la expulsión, pero tengo que bordar ese procedimiento, no me puedo equivocar en ningún pedacito, porque frente a eso está la posibilidad de que me denuncien en la superintendencia y que la superintendencia me diga, ¿sabe qué? Se equivocó en el procedimiento, tiene que reintegrarlo. Y al final del día, ¿quién tiene más poder en ese colegio? ¿El director o el integrado? ¿Te fijas? Claro, súper complejo. Y si voy a aplicar Ley Carin me va a decir, oiga, aplique lo que usted tenga en su reglamento interno escolar. ¿Y qué voy a tener en mi reglamento? Esto para el estudiante, y para el apoderado, lo máximo que puedo llegar, digamos, a sancionar a ese apoderado es prohibiéndole el ingreso al colegio. ¿Te fijas? Entonces, ¿me protege? Sí y no. Por lo mismo, mi recomendación, y que casi como que ya es un mantra, prevengan, anticipen situaciones, vean de qué manera comprometen de manera verdadera, real y sostenida a las familias para que colaboren con la educación de sus hijos, para que colaboren con los acuerdos de cambios de conducta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, hablábamos de este rol que tiene la familia de comprometer, de prevenir, con que la familia se vincule con el proyecto educativo del colegio? Yo pongo a mi hijo responsablemente en este colegio porque cumple con los valores de mi familia también.
¿Eso observas tú que todavía a lo mejor no hay como una lectura de la relevancia que eso tiene? Dependiendo, recordemos que en Chile, que es casi como que, digamos, un país desde el punto de vista de este aspecto de análisis, digamos, de investigación, ¿no es cierto? Chile tiene distintos tipos de colegios, tiene dependencias totalmente distintas y modos de regular esas dependencias de manera totalmente distinta. Tengo los servicios locales de educación, los colegios que dependen de las municipalidades, los colegios que reciben aportes del Estado, particulares subvencionados, las administraciones delegadas, los colegios particulares pagados, los jardines que dependen de Integra, los jardines que dependen de la Junji, en fin, sí, una variedad increíble. Y en ese contexto, yo diría que hoy día los padres que tienen la posibilidad de optar a un colegio particular pagado, sí revisan y analizan cuáles son los valores y los principios de su proyecto educativo y adhieren a él y de alguna manera también en el fondo se cuadran con el colegio. Claro, pero que son papás que a lo mejor también tienen un poder no cultural, solo adquisitivo, sino cultural, que cultural mayor, claro. ¿Te fijas? Y los papás que van al sistema ASAE, ¿no es cierto?, al sistema de admisión escolar, que en la práctica es un algoritmo que decide por mí según ciertas variantes, básicamente se van a preocupar mucho más de que el colegio sea un lugar seguro. Hoy día el ítem seguridad para los padres es un ítem de altísimo valor, claro, ¿ya? Más que las características propias del proyecto educativo. Yo diría que hay un análisis ahí en el caso, por ejemplo, de los proyectos educativos confesionales que dependen de una fe, ¿no es cierto? Los colegios religiosos o los colegios de colonia, ese tipo. Sí, ahí los papás en el fondo se preocupan más de mirar el proyecto educativo. Pero en general, digamos, el factor que hoy día está siendo muy importante en la decisión, cercanía y seguridad, sin duda. Súper. Bueno, Francisca, yo creo que tendríamos aquí para hablar 8 capítulos de este tema, qué importante que es hablar de estas temáticas, no solamente desde una mirada, obviamente tú nos diste toda la mirada legal que esto tiene, pero sin quererlo, de una u otra manera volvemos a llegar al mismo punto que tiene que ver con el bienestar, tanto como un espacio laboral que en el fondo es para los profesores, para los directivos, etcétera. Como para toda la comunidad, si finalmente lo que tú señalabas del proyecto educativo, la seguridad que es el colegio para los papás, nos toca en cierta medida a todos de alguna u otra manera. Así es. ¿Alguna idea para que podamos cerrar? Hablamos de cosas que son bien tensas, pero yo creo que en esta mirada, lo que ustedes hacen también, quizás podríamos contar un poquito. Hay elementos positivos dentro de toda esta tensión, yo creo que nos ha llevado estas cosas que han venido ocurriendo. Sí, yo creo que una de las cosas que yo trabajo mucho también y trabajamos en general desde la fundación es hacerle ver a los directores, porque hablo de directores, porque el liderazgo marca, ¿no es cierto?, lo que la comunidad va a hacer. Que trabajen en positivo, que sigan teniendo esperanza y que nunca se olviden de que el trabajo tiene que ser trabajo colaborativo con las familias, porque al final del día queremos lo mismo, que es el bien para una misma persona. Durante la jornada se va a llamar estudiante, pero durante todo el resto de la vida va a ser hijo o hija. Y en ese sentido, a veces siento que los colegios les falta, digamos, marketearse mejor en el sentido de atraer a las familias desde lo positivo. ¿Te fijas? A veces sucede que el papá lo llama por teléfono del colegio y al tiro sabe que es algo negativo, algo malo, y va predispuesto y no va a colaborar. En cambio, si yo me acostumbro a darle mucho más énfasis a lo positivo, a las cosas buenas, cuando siempre veo los errores como oportunidades de mejora y trabajo entre los dos, también desde lo que es la disciplina positiva, ¿te fijas? ¿De qué manera nos apañamos para sacar adelante a este chico que necesita reforzar la responsabilidad o el orden o el autocontrol, pero trabajando en conjunto? Y en ese sentido yo creo que también hay que dar un cambio de switch en la mirada de los colegios y también de los papás.
no coincido en el fondo que pueda haber un cambio estructural si es que yo no incorporo a los papás. Y eso me ha tocado vivirlo en realidades súper vulnerables. Yo trabajé mucho tiempo para la Fundación Nocedal, que tiene colegios en Puente Maipo y en La Pintana, y uno de los factores más relevantes digamos, del proyecto educativo es que se trabaja con las familias, no contra la familia, sino que con la familia y siempre en positivo. Mira, súper interesante. Bueno, Francisca, queremos agradecerte. Esta conversación estuvo realmente muy interesante. Me gustó mucho el cierre que dimos de este concepto más positivo de todo eso y tanto que nos queda por hacer todavía. Te agradecemos por haber venido. Te tenemos un regalito, Uy, muchas un gracias. Detallito. Ojalá que te guste. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros y los invitamos a darle like al capítulo, a suscribirse para que sigan viendo lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Gracias.